myschool-365.com. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un video más. Recuerda que nos ayudas mucho suscribiéndote, comentando, compartiendo y recordando también que algunos ejercicios son dejados a propósito. Por eso es importante que revises los videos anteriores en los que se indica cómo resolver, porque bueno, aquí tenemos en esta página una mezcla de algunos tipos de ejercicios de acuerdo a los temas que se han venido tratando en la unidad y por tanto es imperativo, es necesario que revises los temas y los videos correspondientes a estos temas para que sepas cómo plantear. Bien, me dice el ejercicio 1, los tres lados de un triángulo miden 18, 16 y 9 centímetros. Determina qué misma cantidad se debe restar a cada lado para que resulte un triángulo rectángulo. Importante esta palabra clave de aquí. ¿Por qué? Porque no dice determina qué cantidad debe restarse a cada lado. Dice qué misma. La expresión mismas no significa que a un lado le resto una cantidad y a otro otra y al otro otra cantidad. No, no. Si a un lado le resto una cantidad cierta, digamos, réstale 2 unidades, a los demás lados también tengo que restarle esos mismos 2 unidades y no otra cantidad. Eso significa qué misma cantidad. Entonces, en el literal A, me dice comprender el problema. Comprender el problema es ver la pregunta, ¿no? El libro nos da un procedimiento un poquito mecanizado, así que es justamente la pregunta. ¿Qué? Y aquí voy a poner con mayúscula misma, y a esa misma le voy a poner con una X, ¿no es cierto? ¿Qué misma cantidad? Restar al lado, restar a cada lado, ¿ya? Para que resulte un triángulo rectángulo. Entonces voy a poner así solo para minimizar un poco esto, un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Bien, ya tengo respondido el literal A, que solo es eso, ¿no? Literal B dice plantear la estrategia, es decir, dividir el problema en partes. A ver, voy a ponerlo con un amarillito. Dividir el problema en partes, ¿no? Entonces ya sabes los datos, etcétera. Luego dice aplicar la estrategia. Entonces vamos a poner los datos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos como datos? Pues los tres lados. Voy a poner aquí lado 1, lado 2 y lado 3, ¿sí? Entonces, el lado 1 mide 18. El lado 2 mide 16 y el lado 3 mide 9 centímetros. Ahora, dice que determinemos qué misma cantidad se debe restar a cada lado para que resulte un triángulo rectángulo. Bien, este es un triángulo cualesquiera, ¿sí? Lo que es cierto es que si tú le restas una misma cantidad a cada lado, el uno siempre va a seguir siendo mayor que otros. Mira que aquí están en orden. El uno es el más grande de todos, el otro es el mediano y el otro es pequeño. ¿Tiene algo de importante esto? Sí, porque en un triángulo rectángulo, la hipotenusa es la mayor de todas. Los otros catetos, pues, no importa tanto el orden, pero la hipotenusa es la más alta de todas. Ahora, al restarles una misma cantidad, ¿cambia el sentido de que este es el mayor, este es el mediano y este es el menor? No cambia. Por ejemplo, solo haz una resta. Hagamos un ejemplo. Digamos que le resto lo que había dicho al principio, 2 unidades a cada uno. 18 menos 2 es 16, 16 menos 2 es 14 y 9 menos 2 es 7. Mira que seguimos en la misma, digamos, ordenamiento. El primero sigue siendo mayor, este sigue siendo mediano y este menor. Entonces, restar una misma cantidad, pues no cambia nada. Así que, pues, el mayor en este triángulo, que puede ser, como digo, cualesquiera, al restarle la misma cantidad, y esta misma cantidad le voy a poner X, y mira que no le cambio, no pongo Y y no pongo Z, porque estaría hablando o haciendo alusión a cantidades distintas, y es la misma cantidad de la que le resto a cada lado, pues entonces obtenemos en el nuevo triángulo, este sería la hipotenusa. Ya dijimos que en un triángulo rectángulo, el más grande es la hipotenusa, y estos dos que vendrían a ser, ya vimos, ¿no es cierto?, los más pequeños serían los catetos. ¿Por qué es importante esto en un triángulo rectángulo? Bien, porque en un triángulo rectángulo que te había dicho, a mí en estos ejercicios me suena el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, si yo dibujo aquí el triángulo rectángulo, lo que tenemos es esto, mira. Aquí está, ¿no es cierto?, la hipotenusa. Esta es la hipotenusa que ahora en mi triángulo rectángulo mide 18 menos X. Ojo, esta es la hipotenusa. Y el un cateto, el mediano y este el menor, pongamos, ¿no es cierto? El mediano sería 16 menos X y el menor sería 9 menos X. Y aquí tenemos mi triángulo rectángulo. ¿Qué se cumple en el teorema de Pitágoras?
ahí se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pongámoslo así, mejor dicho, más rápido. La hipotenusa al cuadrado será igual al un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿sí? Que también hay otra manera de plantearlo, ¿no? En lugar de poner el cuadrado de la hipotenusa, acá se suele poner la raíz cuadrada. Pero en nuestro ejercicio, dado que tenemos la incógnita en todos estos, es mejor dejarlo así. Entonces la hipotenusa es esta, así que le voy a poner con paréntesis, no olvides, los paréntesis son importantes, al cuadrado, sobre todo cuando tengo dos o más términos. El cateto 1, pues pone cualquiera, los catetos si no importa el orden, voy a poner ese de ahí, sería 16 menos x al cuadrado, más el otro cateto que es 9 menos x al cuadrado. ¿Cómo se pone? No olvides, y esto siempre lo repito en cada video, esto no se puede repartir cuando tenemos sumas o restas, ¿sí? Lo que hay que hacer es aplicar el binomio al cuadrado, ¿no? La suma al cuadrado, la diferencia al cuadrado, que es un producto notable. ¿Y qué dice eso? Que es el cuadrado del primero. Si dice menos, entonces pongo menos. ¿Qué? Menos, perdón, aquí se me va. Menos. ¿El doble producto de quién? Del primero por el segundo, o sea, 18 por x me va a quedar 18x. Y más siempre el tercero, porque me van a dar tres términos. Siempre que tengo un binomio al cuadrado me da tres términos. El segundo al cuadrado, que es x al cuadrado. Esto es igual. Aquí nuevamente tengo un binomio, es decir, dos términos elevados al cuadrado. Es el cuadrado del primero, que voy a poner 16 al cuadrado. Como dice menos, pongo menos. ¿El doble producto de quién? Del primero por el segundo, 16 por x es 16x. Y más el segundo, o sea que es x al cuadrado. Aquí dice más, entonces lo bueno de que tenga un más es que pues puedo poner sin paréntesis. Si tengo un menos aquí, me toca poner menos y abrir un paréntesis por seguridad. Los menos cambian la realidad de los signos de los números. Entonces, el primero al cuadrado, que sería 9 al cuadrado, como dice menos, menos. ¿El doble producto de quién? Del primero por el segundo. Así dice esta regla. Si no lo recuerdas, revisa el tema de productos notables. Más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Y ahí tenemos planteada nuestro ejercicio. Ahora sí, vamos viendo qué es cada uno de estos. 18 al cuadrado es 324, entonces voy anotando eso, ¿no? 324 menos 2 por 18, eso es 36, 36x más x al cuadrado, ¿sí? Ya, esto es igual. 16 al cuadrado es 256, menos 2 por 16 es 32x, obviamente, y más x cuadrado. Y luego más 9 al cuadrado, que eso es 81, menos 2 por 9, eso es menos 18x, más x elevado al cuadrado. Bien, ¿qué tenemos aquí? Una ecuación cuadrática y por lo tanto, pues todo lo que está a un lado tenemos que pasarlo al otro lado. No olvides que estos de aquí cambian de signo. Los que están acá, pues permanecen como están. Entonces sería 324 menos 36x más x cuadrado. Y aquí es donde los otros cambian de signo. El más 256 pasa como menos 256, el menos 32x como más 32x, el más x cuadrado como menos x cuadrado, el más 81 como menos 81, el menos 18x como más 18x y el más x cuadrado como menos x cuadrado. He pasado todos al otro lado del igual y entonces en este lado me quedó el cero, típico de una ecuación cuadrática. Voy a ir ordenando primero las de x cuadrado. Entonces aquí tengo un más de x cuadrado, menos de x cuadrado y menos de x cuadrado. Lo bueno es que cuando tienes un más de x cuadrado y un menos de x cuadrado, estos pueden eliminarse, quedándome aquí solo un menos de x cuadrado que voy a anotar primero. Menos x cuadrado. Luego vendría los que tienen solo x. Entonces tengo un menos 36x, más 32x y más 18x. Menos 36 más 32, eso es menos 4. Menos 4 más 18 es más 14, entonces sería más 14x. Y luego pues aquí sería solo la parte de los números, ¿no? 324 menos 256 y menos 81. Voy a poner en la calculadora 324, con mucho cuidado pones los signos, menos 256 y menos, mejor dicho, menos 81. ¿Ya? Eso me da menos 13. Entonces aquí me queda menos 13 es igual a 0. Nuevamente la recomendación, el x cuadrado ve que no sea negativo, así que vamos a multiplicar esta ecuación por menos 1. Quedándonos que cambian los signos, ¿no? Menos de x cuadrado se vuelve más de x cuadrado. El más 14x se vuelve menos 14x y el menos 13 se vuelve más 13 igual a 0 por menos 1, eso es 0. Y ya tengo mi expresión.
¿Qué tipo de trinomio? Si lo resolvemos por factoreo, recuerda que puedes resolverlo por factoreo y si no, pues de manera general por la fórmula general. Entonces, este es el trinomio de la forma x cuadrado más px más q o x cuadrado más bx más c, ¿no? Como quiera que lo estén tratando en tu institución. Bien, y lo único que se hace en este caso, no olvides que esto es factorización, sino, como te digo, utiliza la fórmula general y te libras de verificar qué problema de factorización es. Entonces tenemos, perdón, x cuadrado, que aquí bajo simplemente como la x, y este proceso mecanizado podría diferir un poco de cómo te lo están enseñando a ti, pero de todas maneras llegamos a la misma respuesta. El menos de aquí, pues, lo copiamos, ¿sí? Entonces, menos. Y luego hacemos ley de signos entre estos dos. Menos por más, aquí me da menos. Y ¿te acuerdas lo que habíamos dicho en todos los videos? Que cuando estos son signos iguales, como son iguales, significa que sumados, voy a poner aquí, sumados tienen que darme 14. Del signo no te preocupes porque ya fueron tomados en cuenta aquí. Y siempre multiplicados el del extremo, es decir, el 13. Entonces, ¿qué dos números al sumarse me dan 14 y al multiplicarse 13? Prueba los números multiplicados. Yo siempre te recomiendo que comiences por 1. 13 por 1 me da 13. Y ese mismo 13 con ese 1 al sumarse me dan 14. Entonces es 13 y 1. Y aquí lo hallamos a la primera. 13 y 1. No olvides que el mayor, y me olvidaba de decirte eso en este ejercicio, aunque ya lo he repetido, el mayor de los dos números que encuentro lo anoto en el primer paréntesis y el menor en el segundo. Este es el procedimiento de este mecanismo que estoy utilizando. Si te lo enseñaron de otra manera válida, vas a llegar a la misma respuesta, ¿sí? Pero en este mecanismo se pone el primero en el primer paréntesis y el segundo en el segundo. El mayor, mejor dicho, en el primero y el menor en el segundo. Bien, entonces lo único que hacemos es, de los que están aquí, pues igualar cada uno de ellos a 0. Entonces x menos 13 es igual a 0, donde me queda que x es igual a 13. Y el otro me queda que x menos 1 es igual a 0, de donde me queda que x es igual a 1. Bien, aquí me dan que hay dos posibilidades de respuestas que me cumplen con esto, ¿no? Y las dos matemáticamente me van a cumplir con esta ecuación, pero hay que ver si al aplicar el ejercicio me cumplen. Recuerda esto, en un polinomio no vamos a trabajar en un, digamos, polígono, no vamos a trabajar con lados negativos. Aquí tengo un triángulo y hay que ver si es que yo reemplazo la x, fíjate, si yo reemplazo la x que vale 13, tengo 18 menos 13, 18 menos 13, eso me va a dar 5. Ya, muy bien, este me quedó muy bien. 16 menos 13, ese me va a quedar 3. Pero 9 menos 13, eso no me va a quedar un lado negativo, así que 13 en este caso no podemos utilizar, ¿sí? Bien, y entonces ya vimos que con este de 13, pues resulta que este se vuelve negativo, ¿no? Entonces, veamos con el 1. Si reemplaza el 1 en cada lado, entonces sería 18 menos 1 me va a dar 17. 16 menos 1 me va a dar 15 y 9 menos 1 me va a dar 8, ¿sí? Y veamos si es que cumple también el teorema de Pitágoras. Este al cuadrado, no olvides que la hipotenusa al cuadrado, 17 al cuadrado me da 289, al elevar al cuadrado me da 289. Y estos elevados al cuadrado y sumados también deberían darme el mismo valor. A ver, 15 al cuadrado me da 225, ¿sí? No olvides. Y 8 al cuadrado me da 64. Si sumo 225 que me dio este cateto más 64 de este, 225 más 64, me da 289, que es lo que me daba con este, ¿no? No olvides que este solito al cuadrado es la suma de estos dos, ¿no? De los cuadrados de estos dos, sí, que en efecto me dio. Y este me cumple, por lo tanto, mi respuesta es 1. Así que la respuesta es 1. Dice, determine qué misma cantidad, pues hay que restar una unidad. Esta es la que hay que restar a cada lado, porque esa era mi pregunta. Hay que restar a cada lado para que se cumpla o se genere un triángulo rectángulo. Bien, ¿qué te ha parecido el ejercicio? No olvides, como siempre te digo, el suscribirte, el comentar, el compartir, el apoyarnos con un me gusta, que nos ayuda a crecer bastantísimo. Y contigo nos vemos en el siguiente video.